Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Brandon Morales, estudiante de Ingeniería de Sistema, cuarto semestre de la Universidad de La Guajira. Bien, y el día de hoy vengo a presentarles un ejercicio de listas circulares doblemente enlazadas en estructura de datos. Bien, recordando que es una lista enlazada en estructura de datos es un tipo de almacenamiento, es un tipo de dato almacenado que nos permite almacenar datos, valga la redundancia, de una forma organizada. Es algo similar a los vectores, pero a diferencia de estos, es que la estructura es dinámica, por lo que no tenemos que saber los elementos que puede contener. Bien, nos vamos al programa. Yo aquí tengo ya mi programa inicializado. Y en este caso, estas serán las librerías que vamos a utilizar durante todo el programa, el transcurso del programa. Creamos nuestra estructura llamada lista, una variable char de tipo char. En este caso yo le asigné el nombre dato. Llamamos a nuestra estructura y le asignamos dos apuntadores que serán siguiente y anterior. Bien, aquí tenemos que estos son los apodos que yo utilizaré y todos los inicializaré en null para que indiquen que no hay nada, que está vacío. Llamamos a nuestra función principal, creamos nuestra clase y declaramos una variable de tipo entero llamada opción. Estas son las funciones que utilizaré durante el programa: insertar derecha, izquierda, eliminar derecha, buscar, visualizar derecha, izquierda, eliminar antes y después. Aquí utilizaremos un do while. Sabemos que el do while es un método que primero hacemos y luego irá a la condición. Bien, utilizamos esta función clrscr para limpiar la pantalla. Esto es puro pantallazo, puro maquillaje. Ya eso es decisión de ustedes de cómo quieren que salga por pantalla. En este caso yo decidí colocarla de tal forma. Bien, aquí tenemos un CO que nos muestra por pantalla y nos diga: digite la opción que desea realizar. Leemos esa opción y utilizamos el switch para los casos. El primer caso es insertar derecha y utilizamos el break para devolver. El caso 2, insertar izquierda, break. El caso 3, eliminar derecha, break, y así sucesivamente hasta llegar a eliminar antes. Tenemos aquí el caso 9 también, que nos dice que si digitamos 9, que nos muestre esto por pantalla y nos diga programa finalizado. Cerramos aquí la llave del switch y tenemos aquí un while que nos dice la condición: si la opción es diferente de 9, o sea que si la opción no es ninguna de estas que está aquí, ninguna de estas 9, entonces que nos permita digitar una opción válida, es decir, del 1 hasta 9. Bien, tenemos aquí nuestra primera función. Yo las tengo como comentario para ir explicando una función una por una. Entonces, tenemos aquí la primera función, que es voy a insertar. Utilizamos esta función, como había mencionado anteriormente, para limpiar la pantalla. Y decimos que P le asignaremos cabecera. Sabemos que cabecera va a ser el primer nodo, pero como tenemos un apuntador que será P, este será el primero, entonces le asignamos a cabecera. Este auxiliar, esta asignación que le hacemos al auxiliar, es para crear el nodo y se utiliza con la librería io.h. Utilizamos un cout y decimos que nos digite nombre. En este caso, cabe mencionar que yo utilizaré nombres para este tipo de ejercicio. Entonces tenemos digite nombre, un salto de línea, y leemos ese nombre.
en auxiliar que apunte a la variable que yo declaré de tipo char, en este caso dato, como había mencionado anteriormente. Decimos que auxiliar que apunta a siguiente se le asignará cabeza. Auxiliar que apunta a anterior se le asignará P. Y F, que es otro apuntador que yo declaré, será igual, se le asignará auxiliar. Aquí tenemos una condición que nos dice si cabecera es igual a null, es decir, que si no hay nada dentro del nodo, que a cabecera se le asignará auxiliar. Si esta condición no se cumple, nos vamos a este else que nos dice mientras P que apunta al siguiente sea diferente de cabecera, entonces que nos diga que P se le asignará P siguiente. Y cerramos la llave aquí de esta condición, de este while. Y decimos aquí que P que apunta al siguiente se le asignará auxiliar. Auxiliar que apunta anterior se le asignará P. Cabecera que apunta anterior se le asignará auxiliar. Y auxiliar que apunta a siguiente se le asignará cabecera. Bien, entonces vamos para la otra función, que será quisiera insertar por el lado izquierdo. Utilizamos nuevamente esta función para limpiar la pantalla. Decimos que P se le asignará cabeza. Nuevamente creamos otro nodo para ingresar por el lado izquierdo. Y aquí le pedimos que nos digite un valor. En este caso yo le digitaré su nombre. Que digite un nombre. Hacemos el salto de línea y guardamos esa variable. Esa variable estará apuntando, está en auxiliar y estará apuntando al tipo de dato char. En este caso yo le coloqué dato. Tenemos que auxiliar que apunta al siguiente se le asignará cabeza. Y auxiliar que apunta anterior se le asignará F. Y bien, tenemos aquí esta condición como la que teníamos aquí anteriormente en insertar derecha, que nos dice que si cabecera es igual a null, entonces que estará vacío, que no hay nada, por lo que a cabecera se le asignará auxiliar. Si esta condición no se cumple, nos vamos a este else, a este while que nos dice mientras P que apunta anterior sea diferente de F, entonces que nos ejecute, que nos realice esta función. Y dice que P se le asignará P siguiente anterior. P siguiente anterior se le asignará auxiliar. Auxiliar que apunta a siguiente se le asignará P. Y auxiliar que apunte a anterior se le asignará F. Estos son los apuntadores F y P, los apuntadores que yo creé, los apodos que creé en la clase. Y F que apunta a siguiente se le asignará auxiliar. Entonces, si esto se da, que a cabecera se le asigne auxiliar. Bien, nos vamos ahora con la siguiente función, que será visualizar a la derecha. Utilizamos nuevamente la misma función para limpiar la pantalla. Y tenemos aquí nuestra condición. Si cabecera es igual a null, que nos imprima que la lista está vacía, por lo que no habrá nada en este nodo. Este getChar es para hacer una pausa al programa, para que no se nos trabe el programa. Y utilizamos el return para que retorne nuevamente el valor. Y cerramos la llave de aquí, de esta condición de list. Aquí tenemos que auxiliar se le asignará cabeza. Mostramos con un cout que la lista por la derecha, salto de línea, y aquí tenemos nuestra condición, nuestro while, que nos dice mientras auxiliar que apunta a siguiente sea diferente de cabecera, entonces que nos diga sea auxiliar que apunta a dato. Con esta flechita esto solamente es puro lujito.
auxiliar se le asignará auxiliar siguiente para que lo que está en el dato que está almacenado en auxiliar no se pierda. Lo que haremos es que auxiliar lo rodaremos al que le sigue, o sea, auxiliar que está apuntando a siguiente, para que no se pierda la información. Cerramos la llave de nuestro ciclo mientras. Que aquí tenemos otra condición, un if que nos dice si auxiliar que apunta a siguiente es igual a cabecera. Que nos imprima, que nos diga esto. Nos imprime esta flechita que nos diga que auxiliar que apunta a dato y este loguito, nuevamente como está, como vemos aquí. Auxiliar se le asigna auxiliar siguiente. Cerramos la llave del if y aquí tenemos nuevamente el getchar para pausar, para hacer una pausa a nuestro programa, para que cuando digitemos alguna tecla no se nos vaya enseguida directamente a las opciones que tenemos, sino que nos permita oprimir otra tecla para reanudar. Bien, aquí tenemos nuestra función de visualizar por la izquierda. Bien, nuestra función de visualizar por izquierda. Aquí está nuevamente. Esto lo encontraremos en todas nuestras funciones. Bueno, en este caso yo las utilizaré para hacer la limpieza de la pantalla, para que no se me esté acumulando toda esa cantidad de código, sino que me muestre solamente la función que yo quiero realizar. Utilizamos un if, la condición que nos diga si cabecera es igual a null, que nos muestre por pantalla la lista está vacía. Utilizamos el getchar y el return, retornamos nuevamente y cerramos la llave y nos dice aquí auxiliar se le asignará f. Mientras eso suceda, que nos muestre lista por la izquierda. Aquí está la condición, el while, que nos encontramos nuevamente, lo tenemos aquí en lista por la derecha. Bueno, esta será lista por la izquierda, while auxiliar que apunta anterior. Si auxiliar, mientras auxiliar que apunta anterior sea diferente de f, que nos muestre esto que está aquí. Seau auxiliar que apunta a dato, la variable que nosotros declaramos de tipo char allá arriba, y este lojito que está aquí, esta flechita para los datos que nos vayan, los datos que vayamos digitando. En este caso yo había mencionado que eran nombres, que por ejemplo si digito 4 nombres, José, la flechita, y el que le sigue María, la flechita, y el que le sigue así sucesivamente. Entonces auxiliar se le asignará auxiliar anterior. Cerramos la llave del while y tenemos nuestra condición aquí, un if. Si auxiliar que apunta anterior es igual a f, entonces sea auxiliar que apunta a dato, nos muestra esta flechita nuevamente. Auxiliar que se le asigna auxiliar que apunta anterior. El getchar, ya había mencionado para qué sirve. Y